Hoy vamos a hablar del libro Cien años de soledad y también de su escritor Gabriel José de la Concordia García Márquez, el cual nació en Aracataca, Magdalena, Colombia, 6 de marzo de 1927. Su infancia. Vivió hasta la edad de 5 años con sus abuelos maternos. Ellos eran dos personajes bien particulares y marcaron el periplo literario del futuro Nobel. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los Mil Días, le contaba a Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Lo llevaba al circo y al cine, y fue su cordón umbilical con la historia y la realidad. Por otra parte, doña Tranquilina Iguarán, su cegatona abuela, pasaba los días contando fábulas y leyendas familiares, mientras organizaba la vida de los miembros de la casa de acuerdo con los mensajes que recibía en sueños. Ella fue la fuente de la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad. Por último, entre todas sus tías, la que más lo marcó fue Francisca, quien tejió su propio sudario para dar fin a su vida. Durante su adolescencia estudió en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá, donde tuvo un profesor de literatura entre 1944 y 1946 llamado Carlos Julio Calderón Hermida, a quien en 1955, cuando publicó La hojarasca, le dedicó estas palabras: a mi profesor Carlos Julio Calderón Hermida, a quien se le metió en la cabeza esa vaina de que yo escribiera. Después de su graduación, decidió ir a estudiar Derecho a la Universidad Nacional de Colombia, en donde continuó así hasta 1948, para complacer a su padre. Aún así, la escritura era su pasión. Pero después de la muerte del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ocurrida el 9 de abril de 1948, como consecuencia una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá. Por este motivo su universidad se cierra indefinidamente y él decide trasladarse a Cartagena, donde él decide ir a trabajar en la Universidad de Cartagena como reportero del Universal, y de ahí desistió de ser abogado. Después de esto se traslada a Barranquilla, donde trabaja como columnista en el periódico El Heraldo. Aunque Gabriel García no terminó sus estudios, distintas universidades, como la Universidad de Columbia de Nueva York, que le otorgó un doctorado honoris causa en letras. Ahora vamos a hablar un poco sobre la vida sentimental de Gabriel García Márquez. Gabo había conocido a Mercedes cuando ella tenía 9 años y él 14. Cuando ella ya tenía 14, él ya había decidido que sería la mujer de su vida, y en efecto, lo hizo el 21 de marzo de 1958. Para continuar, vamos a hablar un poco sobre las obras literarias de Gabriel García Márquez, como Crónica de una muerte anunciada o La hojarasca. También, El coronel no tiene quien le escriba, El general en su laberinto, y otra que ha marcado demasiado, 100 años de soledad. Con esta, fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. El amarillo en la vida de Gabo. Una de sus hermanas mencionó que cuando Gabriel estaba pequeño, volaban mariposas amarillas en el jardín de la casa de sus abuelos maternos. Además, él volvió las flores amarillas su objeto supersticioso. Él decía: nada malo me puede pasar si hay flores amarillas. Uno de los lugares donde podemos recordarlo es en el Museo de Gabriel García Márquez. Este fue reconstruido y era la casa donde pasó su infancia, la de sus abuelos maternos. Para finalizar, Gabo murió el 17 de abril del 2014 en México, Ciudad de México, por pulmonía.